Lo que me diga Macron me resbala. Es un pelele de la política de Trump contra Venezuela. Macron lo pusieron en la presidencia de Francia para que ejerciera como sicario. Para el gobierno venezolano no es prioridad asistir a la Cumbre de las Américas a celebrarse en Lima, Perú. Panamá ordenó el retiro de su embajador en Venezuela ante las sanciones emitidas por el gobierno del presidente Maduro. Juez brasileño expide orden de prisión contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel. Amigos televidentes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de El Noticiero. Les saludamos Claudia Hernández y Kevin Alfonso Gil. Claudia, gusto en saludarte. Buenas noches, Kevin. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Saludamos también a nuestra intérprete de señas, Madeleine González. Recuerden que tienen a disposición nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, para que interactúen con todos nosotros. Bien, inmediato las informaciones más destacadas del día. El gobierno nacional suspendió por 90 días las relaciones económicas y financieras con 22 personas naturales y 46 jurídicas nacionales de Panamá, como medida para proteger el sistema financiero venezolano. Tal disposición se formalizó en una resolución conjunta de los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Comercio Exterior e Inversión Internacional y Banca y Finanzas. Entre las personas incluidas figura el presidente panameño Juan Carlos Valera, la canciller Isabel de Seinmalo, el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán y la ministra de Gobierno María Luisa Romero. En el caso de las empresas figura la compañía panameña de aviación Copa Airlines, Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Novatex y Pan Colombia Travel. El gobierno venezolano señaló que numerosos procesos ejecutados por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción han evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes del delito contra el patrimonio público. Ante ese escenario, Venezuela asegura que estos delitos han sucedido bajo la falta de transparencia del sistema financiero de Panamá y con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país. Y precisamente como respuesta a la decisión venezolana de suspender las relaciones económicas con altos funcionarios y empresas panameñas, el gobierno de ese país decidió hoy retirar a su embajador en Venezuela, Miguel Mejía, y pidió a Caracas hacer lo mismo con su representante diplomático en Panamá, Jorge Durán. Tras analizar las medidas de Venezuela, el gobierno panameño considera que se trata de una reacción política que carece de sustento y fue adoptada fuera del marco jurídico internacional, en represalia a las acciones anunciadas por Panamá. Asimismo, las autoridades panameñas evalúan el impacto de dichas medidas en el ámbito económico y comercial a fin de identificar otras posibles futuras acciones. El juez federal brasileño Sergio Moro decretó este jueves la prisión para el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y le concedió un margen de un día para que se entregue ante la Policía Federal en Curitiba. Esta decisión se produjo luego de que el Tribunal Federal de Brasil lo sentenciara a 12 años de prisión por hechos de corrupción que involucran a la petrolera estatal Petrobras. Moros ordenó que en razón a la dignidad del cargo que ocupaba el exmandatario, será recluido en una sala reservada de la Policía Federal, en la que estará separado de los demás presos para así resguardar su integridad moral o física. El gobierno de Venezuela se solidarizó con el expresidente brasileño tras la decisión emitida por parte del Supremo Tribunal Federal de ese país, y a través de un comunicado, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Lula da Silva fue objeto de la más grotesca injusticia por parte de los factores de la derecha brasileña. Este jueves, el Partido de los Trabajadores convocó a una movilización general en las afueras de Sao Paulo para respaldar al exmandatario brasileño. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró hoy que la asistencia a la Cumbre de las Américas a celebrarse el próximo 13 y 14 de abril en Perú no es una prioridad para el gobierno, por lo que están evaluando acudir o no al encuentro. Estamos evaluando. Para mí no es una prioridad ir para allá. Ustedes saben que las Cumbres de las Américas son una pérdida de tiempo terrible. Ahí no se discute ningún tema que tenga que ver con la vida de nuestro pueblo. Ahí no se toma ninguna decisión. Ahí lo que se va es a pasear. Es una especie de turismo. Una gran pérdida de tiempo. No está en mi prioridad. No está en nuestra prioridad de política exterior la Cumbre de las Américas. Lo que estamos dando un combate por la dignidad. Y en el combate por la dignidad estamos reflexionando, pensando
que vamos a hacer en relación a esa cumbre de las Américas, y cuando ya esté totalmente decidido, así lo anunciaré. El jefe del Estado arremetió nuevamente contra el presidente francés Emmanuel Macron por sus declaraciones sobre el proceso electoral venezolano y señaló que el mandatario francés solo obedece a las instrucciones del gobierno de Estados Unidos. Lo que me diga Macron me resbala. Es un pelele de la política de Trump contra Venezuela. Repetido lo que la ultraderecha en el mundo repite, en el contexto de una huelga general de toda la clase obrera, de todos los trabajadores, de todos los profesionales de Francia, porque Macron está destruyendo Francia. Macron lo pusieron en la presidencia de Francia para que ejerciera como sicario de los intereses de la oligarquía financiera para destruir los derechos sociales del pueblo de Francia. Con esas juntas anda la derecha venezolana, que le está quitando el derecho a prestaciones sociales, a salud pública, a transporte público al pueblo de Francia. Quien se mete con Venezuela se seca. Estás condenado a secarte. El primer mandatario llamó a unificar todos los lineamientos en torno al Plan de la Patria 2019-2025 y consolidar una posible victoria el próximo 20 de mayo. Que nadie se crea que se la está comiendo, no, me la estoy comiendo. Yo soy chévere. Aquí nadie es chévere. Yo pido al pueblo ejercer su crítica. A los funcionarios indolentes, estén donde estén. Y que el pueblo se movilice con su fuerza. Esa es la batalla que quiero dar para el 20 de mayo. Y es el compromiso que juro ante ustedes. Ir a una profunda revolución de renovación de todo, de cambio. Necesitamos, 19 años después en el poder político, ir a un cambio profundo, a una renovación profunda de toda la revolución socialista del siglo XXI. El presidente Maduro se refirió nuevamente al ataque que fue víctima el candidato presidencial Henry Falcón, sosteniendo que las investigaciones ya han avanzado, e informó que entre los detenidos se encuentran varios funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello e integrante del Frente Amplio Nacional, padre José Virtuoso, considera que la oposición venezolana se encuentra en crisis y debe reconectarse con la población para garantizar su futuro. Yo diría que la oposición pasa por una terrible crisis de representatividad, de conexión con la gente. Entonces, los dos grandes retos que tiene que vencer el liderazgo de oposición para precisamente convertirse en una alternativa de poder en Venezuela, consiste por una parte en obligar al Estado, obligar a la actual élite de poder a generar las condiciones o a abrirse a aquellas condiciones que hacen posible una transición electoral y democrática, y por otra parte conectarse con la gente. Durante este jueves, en un foro sobre el futuro de la oposición venezolana, además del rector Virtuoso, el secretario de la Asamblea Nacional Negal Morales y la diputada María Gabriela Hernández destacaron que la consolidación de la unificación de todos los sectores es la nueva fase a cumplir de la mano a la no aceptación de elecciones presidenciales bajo las condiciones actuales. Nos necesitamos todos. Ya no puede solamente el sector político, ya no puede solamente el sector social por un lado, ya no pueden los estudiantes por otra parte, ya no pueden los sindicatos solamente abocados a sus problemas laborales, ya no pueden nada más los empresarios abocados a sus problemas de producción y al cierre de empresas todos los días y reclamando eso. La necesidad que tenemos en este momento es la articulación completa de una sociedad unida para poder reclamar. ¿Cuál es la próxima etapa? Una unidad superior, entendiendo que todos somos necesarios. Asimismo, los diputados a la Asamblea Nacional presentes en este foro también manifestaron que para garantizar el futuro de la oposición venezolana, ellos continuarán defendiendo los espacios del Parlamento Nacional. Cristal Chopite, Televen. Y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, insistió este jueves en que es necesario que Venezuela realice elecciones democráticas con plenas garantías. El jefe del gobierno español afirmó durante un encuentro con el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que su país se encuentra interesado en que Venezuela logre la libertad y el progreso. Ante estas declaraciones, el canciller venezolano Jorge Arreaza aseguró que Rajoy insiste en agredir a Venezuela y sus instituciones para distraer la atención de los problemas de la nación europea. Arreaza añadió que en 2017 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a Rajoy liderar acciones contra Venezuela en la Unión Europea. Por su parte, el expresidente de España, Felipe González, aseguró que el proceso electoral venezolano no cuenta con ningún tipo de garantías
y pidió a los países que asistan a la Cumbre de las Américas que analicen la crisis que atraviesa Venezuela y que coordinen con la Unión Europea sanciones contra dirigentes del gobierno venezolano. El secretario general del Partido Político Social Cristiano COPEI, Robert García, informó sobre la integración de la organización al Frente Amplio Venezuela Libre. El representante de la Tolda Verde aseguró que la integración busca aportar en una salida constitucional a la crisis actual que atraviesa el país. En consecuencia, los socialcristianos nos sumamos a este frente, al Frente Amplio Venezuela Libre. Esto es un frente que lo integran desde las iglesias hasta los empresarios, los estudiantes, el chavismo democrático, las organizaciones políticas, las ONG, los gremios, los sindicatos, los trabajadores. Todo aquel que quiere vivir en un país distinto, creemos fielmente en el cambio político. Queremos elecciones, por supuesto que queremos votar, no somos abstencionistas, pero queremos votar con condiciones justas. García reiteró que no respaldan los comicios del próximo 20 de mayo por considerar que no existen las condiciones necesarias para un proceso transparente. Una sentencia nueva, adicional a todas las anteriores de la Sala Constitucional, sigue otorgándole mayor poder a unos ciudadanos que han sido designados para poder entonces utilizar, lamentablemente, contrario a los intereses de todas las regiones y de todos los militantes de COPEI, poder postular y utilizar nuestro símbolo. Por último, destacó que COPEI no apoya la candidatura de Henry Falcón a la presidencia. El secretario general de COPEI, Robert García, aseguró que estarán planteando un conjunto de acciones al Frente Amplio Venezuela Libre para comunicárselas al país en las próximas horas. Jonathan Cárdenas, Televen. Y el Partido Primero Justicia instó a opositores como Henry Falcón a retirar su candidatura de las elecciones presidenciales de este próximo 20 de mayo. El dirigente Afonso Marquina reiteró que no existen garantías ni condiciones para ejecutar el proceso. Desde la Tolda Aurinegra se insiste que el proceso convocado por el CNE y la Asamblea Nacional Constituyente está viciado y que el cronograma electoral que está en marcha no cumpliría con los lapsos previstos en la ley para cada proceso. Considera que no se garantizaría la transparencia y el respeto a los resultados electorales. Se asegura además que participar sería convalidar las irregularidades. Por ello, el llamado fue al exgobernador de Lara y a otros dirigentes que se consideran de oposición. Lo correcto es que en este momento renuncien a sus candidaturas y se sumen al Frente Amplio para seguir luchando por esas condiciones que nos permitan, en definitiva, ir a un proceso electoral donde no solo se vote, sino donde se elija. Este es el momento de hacer causa común con todos los venezolanos, porque la unidad, sí, la unidad, pero en torno a los intereses de los venezolanos, no a intereses particulares ni personales. Marquina rechazó la petición hecha por el jefe del comando de campaña de Falcón, Claudio Fermín, quien instó a la MUD a dejar de lado la abstención y sumarse a la campaña electoral. Con mucho respeto a Claudio, yo recuerdo haberlo leído hace menos de un mes, retirar su candidatura y sus aspiraciones porque no habían condiciones electorales. La pregunta es, Claudio, ¿qué cambió? Porque hace un mes decías que no se podía participar y retiraste tu candidatura y ahora estás llamando a votar. El también diputado Alfonso Marquina negó que las bases de partidos como Primero Justicia en el interior del país estén respaldando la candidatura presidencial de Henry Falcón. Mardoley Prin, Televen. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, solicitó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, castigar a todos aquellos quienes atenten contra la institucionalidad democrática del país. El magistrado reiteró que la anterior gestión de la Fiscalía con Luis Ortega Díaz busca legitimarse ante el mundo hablando mal del país. Moreno también manifestó que Venezuela afronta un desafío histórico y aseguró que la nación saldrá bien librada con sindéresis y responsabilidad de cada uno de los venezolanos. Y el gobierno de Guyana le pidió este jueves a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le exija a Venezuela se retire de la isla de Anacoco, que ha ocupado por 51 años, para así poder reclamar la mitad del territorio que históricamente le corresponde a nuestro país. Soldados venezolanos han ocupado desde el año 1966 la mitad este de la isla de Anacoco, un islote de 3/4 de milla al norte de los ríos de Cuyuní y Guenamu. Guyana solicita un acuerdo completo y final sobre una frontera que ha sido identificada, delimitada, permanentemente arreglada y aprobada, según dice, por una comisión fronteriza anglo-venezolana entre noviembre del año 1900 y junio de 1994.
Una delegación del Parlamento Europeo visitará Colombia para analizar un plan de ayuda ante la crisis migratoria venezolana. Así lo informó este miércoles desde Panamá el eurodiputado español Ramón Jáuregui. El representante europeo indicó que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pidió que una delegación de la Eurocámara visite Cúcuta, la mayor ciudad colombiana en la frontera con Venezuela. Tajani agregó que la delegación europea visitará una población brasileña que reciba migrantes venezolanos. Y en 10 días estará resuelta la situación del servicio eléctrico en la región suroccidental del país. Así lo informó el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Durante un recorrido por los ensambles de la región andina, el ministro aseguró que el inicio de la temporada de lluvias, la crisis por la cual atraviesa la zona, acabará. Al igual que el esquema de racionamiento eléctrico impuesto en los estados Mérida, Trujillo, Táchira, Barinas, Portuguesa y Apure. La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional exigió al Ministerio de Energía Eléctrica dar respuesta inmediata a la crisis que se desarrolla en el suroccidente del país. La presidenta de la comisión, diputada Nora Bracho, denunció que se han prorrogado las fallas del sistema. Desde la Comisión de Administración y Servicios se recordó que hace casi un mes se inició el plazo de 15 días declarado por el Ejecutivo para solventar los apagones que se registran en estados como Zulia, Mérida, Trujillo, Táchira, Lara y Falcón. Se denuncia además el incumplimiento del cronograma de acceso al servicio eléctrico y no se le habría dado respuesta a las comunidades afectadas. Que el 11 de marzo dijeron que en 15 días solucionarían el problema y hoy estamos a casi un mes y todavía no han hecho absolutamente nada. Hay cortes y esos supuestos racionamientos que son a cualquier hora del día, no hay aviso. Muy grave la situación, gravísima, porque no hay una respuesta por parte de Mota Domínguez de solventar todas esas pérdidas de electrodomésticos, todas esas pérdidas familiares, porque es el patrimonio familiar. ¿Cómo hace una familia cuando se le quema la nevera, cuando se le quema la unidad de una nevera? ¿Cómo la sustituye con esta crisis económica que todos tenemos? Desde el Colegio de Ingenieros se asegura que la corrupción, la falta de planificación y la desprofesionalización del sector forman parte de la crisis eléctrica. Cerca de 30.000 o 40.000 millones de dólares desaparecidos. Pero eso no es nada. Está la central hidroeléctrica de Tocoma, que debió haber sido puesta en servicio en el año 2014. Después dijeron que en el 2016. Ya estamos en el 2018 y no está aportándole ningún megavatio al sistema eléctrico nacional. Se espera que el próximo miércoles la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional presente al país un plan de rescate del sistema eléctrico. Mardoley Prim, Televen. Y la red eclesial panamazónica mostró su preocupación ante los efectos negativos que sufre el ecosistema ante la explotación minera en el país. Aseguran que los pueblos indígenas se ven afectados debido a su proximidad con los espacios donde se desempeñan estas actividades. Este jueves, los directivos del organismo presentaron en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana el documento denominado Los clamores de la tierra y de los pueblos exigen respuestas. Esto en rechazo a la depredación forestal que se ha dado en el territorio los últimos años. De acuerdo a esta investigación, la política de extracción mineral en el país es la causa de las fallas que recientemente han presentado los servicios públicos. Hay un tema ecológico que es preocupante porque cada día nos llegan más cercanas las consecuencias de toda esta depredación. Cuando tenemos problemas de luz, tiene que ver con todo esto. Cuando ya en muchas partes falta agua, tiene que ver con todo esto. Y el segundo capítulo de preocupación es la gente que vive ahí, la gente, su cultura, que quieren ser ellos mismos, que tienen que irse. Da dolor ver a la gente que de pronto se mueren porque hay mercurio en el agua. La doctora María Elena Febres también participó en este acto y calificó como invasora la creación del arco minero y la explotación de la región guayana que se viene desempeñando desde su creación. Considera que no es amigable para el ecosistema que este proyecto se mantenga con el tiempo. El Estado venezolano ha emprendido una nueva política minera de forma vertiginosa e invasora, con la creación del arco minero del Orinoco y la firma de convenios con diversos gobiernos y compañías transnacionales para la exploración de minerales en diferentes lugares del país, especialmente en la región guayana. En los años 2011-2013 denunciamos el modelo extractivista presente en Venezuela,
así como en muchos países de América Latina y el mundo, ya que es un modelo que implica un desarrollo insostenible. Por otra parte, durante la actividad, el monseñor José Ángel Divazón indicó que el Papa Francisco se mantiene sumamente preocupado por la situación política en Venezuela. Al mismo tiempo, abogó por el diálogo como el único mecanismo necesario para superar los problemas en el país. Los representantes de REPAM en Venezuela exigieron además al Ministerio del Ambiente implementar las políticas públicas necesarias, esto con la finalidad de proteger la Amazonía. Oscar Pineda, Televen. Hacemos nuestra primera pausa en la emisión estelar del noticiero. En breve, más información. La falta de unidades, el sobreprecio en los pasajes y el maltrato por parte de los choferes obliga a quienes día a día se movilizan desde Caracas al Junquito a acudir a las llamadas perreras, un medio de transporte que calificaron como una burla. Todo comienza en el kilómetro 0 hacia el Junquito en La Yaguara. Estos camiones blancos con rejas han sido parte de la respuesta que le ha dado el gobierno a la crisis de transporte que se vive en la capital. La falta de unidades y repuestos ha servido para que las líneas de autobuses se vayan a paro como forma de exigir constantes aumentos del pasaje. La peor parte de toda esta situación la atraviesan los usuarios, quienes únicamente exigen un servicio de transporte de calidad. Eso uno no se puede montar, yo estoy operada, yo no me puedo estar brincando en esas camionetas, ya que vemos mucha gente que necesitamos transporte. Queremos transporte, por favor, que la gente que se ocupa de los medios de transporte, que traigan transporte. Entonces aquí hay gente que todos los días es esto, hasta más, y es un peligro, como tú viste, como la gente se montó el camión, pero es el desespero ya al sol. Hay mujeres con niños, y yo he visto en el relámpago que estamos aquí, y no es posible que esa gente, esa línea de transporte, se burle del pueblo. Supuestamente esto es gratis, pero ellos en alguna oportunidad dicen que hay que darle colaboración. O sea, si es gratis y están pidiendo colaboración, entonces se están burlando de nosotros. Hasta 4 horas en cola y 20.000 bolívares en efectivo de ida y vuelta. Este es el gasto diario de quienes trabajan o estudian en Caracas y que al mes deben invertir más de 500.000 bolívares para movilizarse en los autobuses en Cava. Adicional a esto, deben lidiar con malos tratos por parte de los choferes sin que exista ningún tipo de consideración para las personas con discapacidad y aquellos adultos de la tercera edad. Estoy aquí desde las 2 de la tarde, mira la hora que hay, no me he podido ir a mi casa, porque las camionetas pasan y se van para otro lado. Y están pirateando, lo que hacen es piratear y uno no carga plata para pagar un pasaje, lo que ellos quieran. 10.000 bolos en pasaje, 20.000 bolos. A los adultos mayores los patean, los autobuseros. Le dicen, si no tienes el pasaje completo, espera tu guagua. Pero aquí no vas. En algún momento esta ruta era cubierta por los conocidos metrobuses color vino tinto, pero hoy en día su existencia de Caracas hacia el Junquito es totalmente nula. Luego de estar en La Yaguara nos trasladamos hasta la estación del metro La Paz, donde se pueden observar una gran cantidad de autobuses en deterioro que llevan meses allí estacionados. Cuando se trata de movilizarse desde el Junquito hasta Caracas, la situación no es muy diferente. Conversamos con algunas de las personas que viven en el kilómetro 8 y 12 y aseguran que en reiteradas ocasiones tienen que bajar hasta caminando para llegar hasta sus destinos. Francisco Marín, Televen. Y más de 6.000 transportistas del estado Anzoátegui paralizaron el servicio de forma definitiva en reclamo a la falta de repuestos y la crisis que enfrenta este gremio, que según detallaron mantiene más del 80% de la flota inoperativa. Este jueves se observaron largas colas en las diferentes paradas del norte de la entidad oriental. Los transportistas decidieron no prestar más el servicio debido a la crisis de insumo de alta rotación que enfrenta el gremio y que viene siendo denunciada desde hace más de 6 meses. No tenemos insumos para prestar el servicio de transporte público. No hay cauchos, no hay baterías, no hay aceite. Y vemos con mucha preocupación que día a día se paralizan más unidades y el que viene pasando necesidades es el pueblo. Dicen que un cambio de aceite representa una semana de trabajo íntegra. Cambiar un solo caucho, una pastilla de frenos o la batería del vehículo podría representar entre 2 a 3 meses de ingresos del dinero diario que produce cada vehículo. Porque queremos hacer paro, no. Automáticamente el transporte se paró porque los carros ya no existen, mi hermano. Ahorita estamos cargando pasajeros en autobuses, en camionetas, en volteo. 460.000 cauchos que llegaron, no sé dónde están. Entonces lo que queremos es, este problema es por falta de insumos.
No tenemos insumos, los autobuses, los transportes públicos están paralizados en sus casas porque no tenemos insumos, porque nadie tiene real para comprar un caucho a ese precio. Nadie tiene real para comprar una paila de aceite a ese precio. Autoridades desestimaron la paralización y anunciaron un mega operativo de atención al transportista para este fin de semana. Que el día sábado se va a hacer un operativo de venta de estos lubricantes aquí. Y ese gremio de transporte que hoy llamó a este paro también está por entendido de ese día de la venta de los insumos. Entonces no vemos nosotros cuál es la razón de que estén allí. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Más del 30% de los enfermeros en el estado Aragua decidieron abandonar sus empleos en los últimos meses. Aseguran que su sueldo no se corresponde con los índices de inflación presentes en el país. Ante la ola de renuncias de enfermeros y enfermeras en los diversos centros de salud del estado Aragua, el Colegio de Profesionales de Enfermería de la entidad demostró preocupación ya que esto afecta directamente al gremio. Dicha situación se intensificó con el aumento de la inflación y con la insuficiencia del sueldo, ya que el mismo no está acorde a la situación que atraviesa el país. Solamente en el Hospital Central de Maracay hasta el mes de marzo de este año han renunciado 50 enfermeras. Porque tenemos que dedicarnos hasta a vender café. O sea, nosotros nos volvimos buhoneros para rebuscarnos para poder medio vivir. También expresan la baja calidad de vida que poseen estos profesionales, quienes a su juicio dan su mejor rendimiento durante años en los centros de salud, pero que terminan recibiendo un sueldo que diariamente se deteriora. Además de trabajar prácticamente con nada debido a que no cuentan con los implementos necesarios para atender a los pacientes, quien tienen que llevar los yelcos, gasas, macrogoteros e inyectadoras al momento de verse con ellos. La calidad de vida de la enfermera y enfermero que de alguna manera han dado muchos años de vida en los establecimientos de salud, en hospitales, en ambulatorios, y que en los actuales momentos, en esta situación de crisis, es un sueldo que ha venido deteriorándose cada día. Por supuesto, para la cesta básica, la cesta alimentaria, lo que gana una enfermera jubilada es insuficiente. Por esta razón, informaron que se mantendrán realizando protestas en las calles y jornadas de brazos caídos en los centros de salud, con el objetivo de exigirle al gobierno nacional una reestructuración de sus salarios. Desde el estado de Aragua, María Briceño, Televen. Trabajadores y encargados de 11 negocios ubicados en la Plaza El Venezolano, acá en Caracas, protestaron este jueves ante el cierre que califican de injustificado de sus establecimientos por parte de las autoridades de la alcaldía del municipio Libertador. Aseguran que más de 100 empleados directos e indirectos se ven afectados por esta medida. Desde hace 21 días, estos comercios ubicados en pleno casco histórico de la capital se mantienen cerrados, pese a que preliminarmente esta restricción estaba programada por tan solo 72 horas. Trabajadores advierten que le es violado su derecho al trabajo. El día viernes 16 vinieron varios agentes del gobierno, por lo menos control urbano, nos cerró los negocios y no nos quieren dar ninguna explicación, no nos quieren dar la cara, que le elaboramos una carta a la señora alcalde, no nos quieren atender. Lo que queremos es que nos respeten el derecho al trabajo, somos más de 33 personas y en todo el casco histórico, en los 11 negocios que están cerrados, yo creo que hay más de 100 personas desempleadas. Ya no podemos seguir cerrados, el restaurante tuvo una pérdida en comida elaborada. Y ya se cumplió el lazo de 72 horas. Ellos no nos han dado respuesta. Ante la presunta falta de respuesta por parte de la alcaldía, los comerciantes decidieron abrir sus puertas el día de hoy sin la autorización de los funcionarios encargados de la clausura. Oscar Pineda, Televen. En una operación conjunta entre los cuerpos policiales estatal y municipal se logró la captura en la ciudad de Cumaná de una banda dedicada al hurto de piezas elaboradas con bronce. En el procedimiento se decomisó la cantidad de 30 millones de bolívares fuertes en efectivo. Que se presume de la venta de los materiales estratégicos que habían sido sustraídos o robados de Petrocasa. En ese mismo orden de ideas nos llama bastante la atención que en este allanamiento hemos encontrado aproximadamente 50 llaves de paso de casa de bronce. Cata indicó que la finalidad de trabajar mancomunadamente es la de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, a tiempo que dio a conocer el nombre del cabecilla de la banda. Tenemos al señor Julio César Cabello, cédula de identidad 14671-512, de 39 años de edad,
residenciado en Avenida Carúpano, sector Las Delicias. El jefe de esta banda organizada. De igual manera, informó sobre la recuperación de un teléfono celular reportado por robo a través del cuadrante número 20 y envió un ultimátum a los delincuentes organizados, adelantando que se han hecho averiguaciones sobre el robo de algunas piezas de bronce. Nosotros no vamos a permitir que nadie ni que ninguna banda organizada esté por encima del cuerpo de la policía del Estado Sucre. Es importante informarle que este pedazo de bronce, vean el grueso y vean el morde que viene mordeado. Hablamos de una presunción que es de la campana, que fue robada. Estamos hablando de este pedazo, pesa casi 1 kilo. El segundo comandante de la Policía Estatal, Luis Catá de la Rosa, informó que presuntamente este material haya sido fundido para exportarlo a las islas del Caribe y se encuentran tras la pista del robo de la campana de la iglesia Santa Inés. En la cámara de Ramón Vivas, Javier Ramos, Televen. Y el cadáver de un conductor de autobús de 38 años fue localizado en el sector Caja de Agua en Guatire, Estado Miranda. Andy William Sánchez Pérez, de 38 años, salió de Guarenas en la madrugada junto a su compadre y un vecino en su unidad de transporte a realizar un traslado especial para una empresa privada ubicada en Guatire. Presuntamente, cuando iban en la autopista, una machito blanca y una motocicleta con encapuchados a bordo los interceptó y agarró a golpes. Esto según versión de un vecino que iba subiendo a Caracas y viendo lo que sucedía, avisó a los familiares. Cuando estos llegaron, no consiguieron a nadie, continuaron la búsqueda. El autobús fue localizado en el sector Centro Aventura, custodiado por unos poliplazas que no sabían del paradero de los tripulantes. El señor de 38 años fue localizado con al menos 16 disparos en el sector Caja de Agua en Guatire y aún no han sido localizados los otros 2 acompañantes. Las autoridades investigan este hecho de violencia. No se descarta ninguna hipótesis ni línea de investigación hasta los momentos. Margarita Toledo, Televen. Bien, hacemos una nueva pausa. Quédense en nuestra sintonía. La inseguridad y las fallas en el suministro de agua y recolección de basura son los principales problemas que aquejan a los habitantes y transeúntes del municipio de Chacao del Estado Miranda. Para quienes hacen vida a diario en este sector de la ciudad, la caída del sol significa el miedo a perder sus pertenencias y el daño a su integridad física. Aseguran que la mendicidad en las calles, la disminución del patrullaje policial y las pocas unidades de transporte disponible han complicado la situación. Ya me he enterado varias noches que han asaltado a personas subiendo a pie porque de noche y temprano, porque las camionetas están trabajando hasta las 7. Entonces todo el que llega de su trabajo tiene que subir caminando. A cualquier hora uno tiene que estar aquí, ojo por todos lados. ¿Cuáles son las horas en que suceden los delitos con mayor frecuencia? Bueno, a cualquier hora, por aquí pasan y aquí soy testigo de que han robado personas ahí en moto. Porque uno no sabe si son que vienen a buscar comida o a robar. Entonces ya tú no puedes salir tranquilo a la calle porque tú estás asustado, tú no puedes salir a ninguna hora prácticamente porque es caótico. Tuberías sin reparar y botes de agua se dejan ver en las principales arterias viales. Aseguran que tienen meses sin reparar y afectan el suministro de agua en la zona. La recolección de basura también se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza de los habitantes de Chacao. Los altos precios en el cobro del servicio ha complicado la situación. El problema más grave que tiene Chacao ahora es el problema del aseo. Ellos han subido las tarifas exageradamente, ha sido una grosería. La gente ha protestado, hemos ido a Ambiente Chacao a poner los reclamos, pero tú no puedes pasar, en mi caso, de 167, 170 mil bolívares a 3,5 millones de bolívares el aseo. Parece que Hidrocapital nos tienen pasándose a todos nosotros. ¿Cuánto tiempo? Ya le voy a decir, esto está como desde antes de carnavales, que no mandan el agua, ¿no? Entonces, y que había que si estaba cerrado el tuit no sé qué, el tuit no sé qué más, puro cuento. La basura, los barrenderos, los apagones de luz, la falta de agua. Es un caos, pero es a nivel nacional. Otra de las denuncias que manifestaron los encuestados fue el mal estado en la vialidad. Exhortaron a las autoridades competentes a dar prontas respuestas sobre estos problemas. Jonathan Cárdenas, Televen.
Trabajadores de la CBG Ferrominera Orinoco se encuentran de brazos caídos en señal de protesta a 3 años de mora en la actualización del contrato colectivo. Denunciaron también que la productividad de la empresa se sitúa en un 20%. Por supuesto que la operatividad de Ferrominera está por debajo de un 20%. Este año somos enfáticos en denunciar que no vamos a llegar ni siquiera a la mitad de la producción del año pasado a lo que va a ser el primer corte de semestre de este año. Por supuesto que nos preocupa también mucho la producción del trabajo ferrominero y también la producción, porque de eso depende nuestro contrato colectivo. Explicó que el sindicato existente atraviesa una pugna legal que los inhabilita para representar a los ferromineros. En ese sentido, inscribieron una nueva figura sindical a fin de defender sus derechos. Nosotros estamos hoy introduciendo un anteproyecto de contrato colectivo al cual vamos a buscarle la salida razonable y de todos los conflictos laborales que en estos momentos está suscitando en la masa laboral ferrominera. Cuestión que ha llevado ahorita a una situación de brazos caídos dentro de las áreas. Este grupo de trabajadores detalló que la productividad de la planta podría catalogarse positiva dependiendo del cuadro comparativo utilizado. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. Y el protector del Estado Nueva Esparta, Dante Rivas, hizo entrega de 10.900 litros de lubricantes al transporte público, así como al transporte de carga pesada que se encarga de movilizar los alimentos de la entidad. Se le está dando respuesta al 75%. Queda pendiente un 25% que la próxima asignación que nos haga PDVSA, la prioridad será darle respuesta a ese 25% que quedó pendiente en esta oportunidad. Por su parte, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte Público, José Luis Izace, detalló que de las 1.800 unidades colectivas adscritas, solo se mantendrán operativas 360 que normalmente venían trabajando y se incorporarán 90% paralizadas por lubricantes. Al pueblo de Nueva Esparta sí le decimos que el aceite no es que va a mejorar las condiciones de las unidades. No, lo que va a permitir es que esos carros puedan seguir rodando por lo menos unos 30, 40 y 60 días más. Si la situación se normaliza, como en efecto queremos, que mensualmente esté la distribución de aceite, pues sencillamente ya eliminaremos un problema. Asimismo, el protector del Estado anunció que tramitará créditos con la banca pública para que empresas privadas de la entidad puedan abastecer de cauchos y autopartes a todo el sector transporte. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. La sentencia definitiva contra Lula da Silva en Brasil, la solidaridad de Maduro con el expresidente y el temor de otros exmandatarios de correr con la misma suerte, se lo explica Quinto Día en su edición digital. Este periódico trae además un informe de Provea sobre el hacinamiento y la corrupción en las cárceles venezolanas y el desaire de la reina Leticia a su suegra, doña Sofía. El gobierno estadounidense ordenó desplegar a la Guardia Nacional en la frontera con México. En breve, el panorama internacional. El Departamento de Defensa estadounidense informó que delegó a un grupo especial para ejecutar la orden del presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional en la frontera con México. La llamada Célula de Apoyo a la Seguridad Fronteriza será un canal de informaciones entre el Pentágono y el Departamento de Seguridad Interna, que es responsable por la seguridad en las zonas de frontera. Trump firmó una proclamación presidencial ordenando la movilización de tropas de la Guardia Nacional en la frontera sur del país, con el objetivo de contribuir a los esfuerzos para impedir el ingreso de inmigrantes clandestinos. Y la Audiencia Territorial de Alemania descartó el delito de rebelión tras la petición de extradición a España del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, dejándolo en libertad bajo fianza. Consideraron que la imputación del delito es inadmisible, pero creen que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue adelante. Afirmaron que Puigdemont no correrá riesgo de persecución política. Washington descartó la posibilidad de que el presidente Donald Trump mantenga contacto con el cubano Raúl Castro o con el venezolano Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas, la cual será efectuada en Lima, Perú, la próxima semana. Asimismo, destacaron que hasta el momento la presencia del presidente venezolano no está confirmada.
Un profesor de una universidad de la ciudad de Eskişehir, en Turquía, mató este jueves a tiros a 4 colegas suyos e hirió a otras 3 personas. El atacante entró en el despacho del decano, pero al no estar presente, este disparó al vicedecano, al secretario y a otros docentes. Luego de abandonar la universidad, los servicios de seguridad de la institución le siguieron y fue arrestado poco después por la policía. Aún se desconocen las causas del hecho, sin embargo, las autoridades iniciaron las investigaciones. La Vinotinto femenina derrotó 1-0 a su similar de Ecuador por la Copa América que se disputa en Chile. El tanto lo marcó Deina Castellanos en un impresionante cobro de tiro libre. En su debut, el combinado Vinotinto originó varias oportunidades ofensivas. Poco antes del pitazo final, la delantera criolla Deina Castellanos cobró un tiro libre e inalcanzable para la guardameta ecuatoriana Andrea Vera. Este gol le dio los primeros puntos del torneo a Venezuela, quien volverá al césped el próximo 9 de abril para enfrentar a Brasil. Bien, con esto hacemos una nueva pausa acá en la emisión estelar de El Noticiero, pero antes veamos qué nos trae lo actual. Feliz noche Venezuela, hoy en Lo Actual estaremos conversando con nuestro periodista Pablo Blanco, quien nos contará detalles sobre la cinta animada Mazinger Z. Feliz noche Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculo favorita. Yo soy Melanie Mili y les recuerdo que a esta hora usted puede continuar interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram o a través de mis cuentas @milemelanie en Instagram, @milepiso.melanie en Twitter. Hoy tenemos el placer, como todos los jueves, de recibir a nuestro periodista experto en entretenimiento, Pablo Blanco, quien nos estará presentando un especial de cine. Bienvenido, Pablo, a las cámaras de Lo Actual. Así es, Melanie. Vamos a tener un especial de cine, como bien lo dices. Y bueno, vamos a comenzar con la película Un viaje en el tiempo. La película de Disney, su más reciente estreno. Cuéntanos de esta película. Bueno, mira, esta película está basada en un famoso libro del mismo nombre. Está dirigida por Ava DuVernay, una actriz y productora, sobre todo directora de cine independiente. Fue la seleccionada de dirigir esta esperada producción de Disney con un guión de Jennifer Lee y una historia basada en el libro A Wrinkle in Time, es como se llama en inglés, escrito por Madeleine Engel en 1962. ¿Qué te parece, Melanie, si vemos un fragmento del tráiler de esta película? Vamos a verlo. Imagine that the ant here wants to get to her other hand. The quickest option is to walk across the street. But it turns out a straight line is not the shortest distance between 2 points. Estábamos viendo entonces un adelanto de la película Un viaje en el tiempo, el más reciente estreno de Disney y que ya también está en nuestra cartelera venezolana. Allí pudimos ver a grandes estrellas. Pablo, coméntanos un poco acerca de este elenco y de la historia que bien pudimos observar que es del mismo creador de La Bella y la Bestia y del Libro de la Selva. ¿Qué tienes que contar? Así es, dos grandes producciones que acabas de mencionar y además muy taquilleras de Disney. Justamente uno de los mayores atractivos de esta película es el elenco. Tenemos a Oprah Winfrey, la mujer, bueno, podemos decir más querida y también más poderosa de la televisión de Estados Unidos, en el papel de la señora Qual. Son los nombres muy particulares, una suerte de hada madrina, de ser astral, que ayudará a la protagonista a encontrar a su padre en una suerte de universo paralelo que se encuentra sumergido a raíz de su búsqueda como astrofísico. Vemos también allí a Reese Witherspoon, la famosa legalmente rubia. Esta es asumiendo el rol de la señora ¿Qué? Fíjate que cómo siguen siendo todas este juego. Son como preguntas. Exactamente, porque de hecho surgen muchísimas preguntas durante toda la historia. Se suma también al elenco el galán de Hollywood Chris Pine como el padre de la criatura de la protagonista. Y bueno, como puedes ver es un elenco bastante atractivo, ¿no?, para el público. Así es, ¿cómo crees que ha recibido la crítica esta película? Bueno, fíjate que ha tenido divisiones. La crítica ha estado dividida con respecto a la película. Es la clásica división entre los que opinan que es una producción muy acertada en esta adaptación y otros que encuentran ciertas fallas en el guión tras la adaptación del texto original. Yo me atrevería a recomendarla sobre todo para el público femenino, Melanie, para tomar en cuenta que la protagonista es esta pequeña heroína adolescente en búsqueda de su padre. Bueno, y ahora pasamos al género de ciencia ficción y tenemos también el estreno de Ready Player One. ¿Qué puedes comentarnos acerca de este film tan esperado? Otro estreno súper esperado, un nuevo hit de Steven Spielberg y también su vuelta a las aventuras tras una larga lista de películas, digamos,
que eran como más serias, como la recientemente nominada al Oscar de Pose o Lincoln, ¿no? Entre muchas otras. Este director, que podemos decir es uno de los más cotizados de Hollywood, regresa a las películas blockbuster, las películas de consumo masivo, con este filme. Así que, bueno, es una cita imperdible con Steven Spielberg. ¿De qué trata más o menos Ready Player One? Bueno, Ready Player One es esta historia futurista ambientada en el año 2045 en un mundo dominado por la cultura del videojuego, por el universo paralelo que genera esta práctica. Tenemos a un joven a través de su avatar quien tiene que encontrar pistas que le permitirán salvar a la humanidad. Y no estará solo, se le unirá a un team que también usará su avatar para acompañarlo en esta aventura. Así que es imperdible esto. Hay adaptaciones muy fieles en la película de lo que fue el libro original. Está basado en la novela de ciencia ficción del mismo autor, Ready Player One. Ernest Cline es el autor del libro original. Y hay fanáticos de la historia que les gustó esta adaptación a la gran pantalla y otros que piensan que el libro es mucho mejor que la película. Esto siempre ocurre, sí. Melanie. Yo me atrevería a recomendarla como una opción, sobre todo para los amantes del videojuego. Esta película está como dedicada a los llamados geeks, ¿no? En el buen sentido de la palabra en inglés. Muchísimas gracias, Pablo, por siempre traernos las mejores alternativas para disfrutar en familia. Recuérdale a las personas tus redes sociales. Mis redes sociales, @PabloBlanco3, tanto en Twitter como en Instagram. Les recuerdo que pueden escucharme en el programa Bendito País en el circuito X89.7 los miércoles a las 5:30 de la tarde. Bueno, y nosotros de esta manera finalizamos el recorrido por el mundo del arte y el espectáculo. Los invito a sintonizar una nueva emisión de Lo Actual en este su noticiero Televen. Feliz noche, Venezuela. Amigos televidentes, y de esta manera llegamos al final de la presente emisión del noticiero Televen. Agradecemos como siempre su fiel sintonía. Los invitamos a continuar disfrutando de la programación que les ofrece Televen. Tengan todos muy buenas noches. Tengan todos buenas noches.